Muy buenos días, estimadas, estimados. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el acoso laboral. El acoso laboral en Colombia. Sin duda alguna, una conducta reprochable es de difícil prueba en Colombia. Pues a modo de introducción en el tema, son indicios claros de acoso laboral, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, el entorpecimiento o la alteración de funciones, la culpabilización, discriminación o aislamiento, la difamación personal o profesional, las amenazas o coacciones y agresiones, tanto verbales como físicas, los gritos, insultos, vejámenes, tratos inhumanos y humillantes, represiones, intromisiones, obstaculizaciones del trabajo, humillaciones en público o en privado, falsas acusaciones, avergonzaciones, entre otros. Mire, el acoso laboral es una vulneración de un derecho fundamental, el que tenemos a nuestra integridad física y la dignidad. Es una recomendación común a otros ámbitos, pero especialmente en el lugar de trabajo resulta esencial recabar, ojo con esto, pruebas para que las denuncias puedan prosperar. Uno de los casos más habituales del acoso laboral es cuando un jefe intenta forzar que un trabajador abandone el puesto, pues para ahorrarse la indemnización, pero también puede ejercerlo compañeros por causas tanto personales como interesadas, por ejemplo, ganar méritos ante los superiores. Pues bien, se define como acoso laboral o moving a un conjunto de acciones continuadas e injustificadas que ejercen compañeros, superiores o la propia empresa. Son acciones de violencia consciente y premeditada, generalmente de tipo psicológico, como insultos, humillaciones, menosprecios, rumores, aunque puedan escalar a niveles físicos o sexuales inclusive. El objetivo es que la víctima sienta miedo o renuncie. Por ejemplo, se habla de voz, sino acoso vertical descendente cuando un jefe se aprovecha de su posición, pero también se puede acosar a un superior, que es acoso vertical ascendente, o darse entre iguales, que se denomina acoso horizontal. Asimismo, son comunes el burnout y el burnout producidos por exceso o defecto de ocupación efectiva. El último lugar lo ocuparían pues la violencia física y el acoso sexual. Puede ser a veces complejo de reconocer porque se suele ejercer sin testigos, aprovechando encuentros personales. Pero no todas las situaciones incómodas en una oficina se podrían considerar moving. Hechos aislados o colectivos en general no significan necesariamente acoso laboral. Hay correcciones, presiones y hasta discusiones que pueden ser legítimas, especialmente desde una óptica constructiva. Factores claves para distinguir esta situación serían la repetición, la personalización y la conciencia, lo que se conoce como gota malaya. Ahora bien, hay fases habituales en un proceso de acoso laboral. Eh, Inicialmente la conocida como fase de conflicto es lógica en cualquier empresa por la disparidad de objetivos e intereses de un equipo. Si no es puntual y el conflicto queda sin resolver, se pasa al moving o estigmatización mucho más duradera. Aquí el acosador inicia el hostigamiento hacia su víctima con estrategias pues, de ridiculización y aislamiento. Lo siguiente sería una intervención de la empresa, del Departamento de Recursos Humanos o la dirección. En una situación ideal, esta fase se podría cerrar con una solución positiva al conflicto e incluso el despido del acosador. De ser así, el moving culminaría en una fase de marginación o exclusión de la vida laboral de la víctima, habitualmente tras largas temporadas de baja. Demostrar el acoso laboral es complejo en Colombia, porque la víctima teme perder el empleo, por ejemplo. Además, el acosador suele utilizar medios que no dejan pruebas, incluso anónimos. Por eso es tan importante conocer cuáles son los medios de prueba. El primero de ellos sería el interrogatorio de parte, cuando tanto víctima como acosador ofrecen testimonio. Lo más útil sería
presentar documentos como correos electrónicos, mensajes de aplicaciones de mensajería rápida o actas de reunión en que incluyan pruebas irrefutables. También se pueden aportar fotografías o videos donde ambos aparezcan. Y por último, se puede solicitar que otros compañeros o superiores testifiquen a favor de la víctima. Finalmente, una situación de acoso puede ser muy traumática, pero resulta crucial que la víctima tenga la paciencia suficiente como para recabar las pruebas necesarias. Dada la complejidad del proceso, en muchas ocasiones conviene consultar con un abogado laboral especializado en moving antes de solicitar la intervención de la empresa o de no encontrar solución, presentar denuncia. En cuanto a las acciones legales, la víctima puede y debe presentar denuncia contra el acosador ante los jueces laborales o penales según el caso. Contra la empresa, si ésta no ha intercedido ante la víctima como es obligación, también se puede denunciar por las vías civil, penal, laboral. De hecho, un directivo podría ser determinado como responsable de los daños que sufra un trabajador en un ámbito empresarial. El acoso laboral, entonces, no solo puede llegar a pasar desapercibido, hay ciertos ámbitos donde hasta se tolera y normaliza. Debido a las graves consecuencias del moving, resulta peligroso fomentar una cultura empresarial tóxica en una organización. Además de alarmantes conductas de aislamiento, los primeros síntomas que reconocen los expertos son parecidos a los del estrés, cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, problemas digestivos. Hay consecuencias laborales obvias como bajas y renuncias. Además, debido al amplio rango de somatizaciones, puede derivar en graves trastornos físicos. Y por supuesto, también las hay psicológicas como ansiedad, depresión, apatía y hasta pensamientos suicidas. En general, el acoso deja huellas indelebles como estrés postraumático y vergüenza recurrente, capaces de cambiar sin duda alguna la personalidad de las víctimas. Como pueden ver ustedes, este tema del acoso es un tema muy importante, también bastante difuso y eventualmente pues dónde quedan los derechos fundamentales. Bueno, hasta aquí los acompaño el día de hoy.